Ministro, muchas gracias por venir. Les vamos a contar a todos que este evento tenía una fecha original programada, algunos ya lo saben, y nosotros, por dificultades de agenda, nos avisó con mucho tiempo de anticipación, no iba a poder ser, y decidimos modificar la fecha para hacer todo nuestro esfuerzo para que el ministro estuviera presente en este primer encuentro. Este es un punto de encuentro con la industria y con un medio no especializado en salud, como es Forbes, pero que en el 2002 en Estados Unidos está sentando bandera y convirtiéndose en un espacio para que los periodistas salgamos de las redacciones, los laboratorios salgan de esos laboratorios y tener un encuentro más allá de los simposios específicos y poder llegar a la gente. Esa es nuestra intención. Y bueno, es un honor estar con Matías y con Valeria para empezar un pequeño reportaje aquí público. Bueno, ministro, un punto muy importante de su gestión parece ser el impulso a la cobertura universal de salud. La primera pregunta, si se quiere, obvia que surge es que ya en el sistema hay 16 millones de personas que no tienen cobertura de obras sociales o prepagas, pero que en teoría al menos tienen acceso y atención libre y gratuita en los hospitales públicos. ¿En qué le cambiaría la vida a esas personas pasar a ser cubiertas por un sistema de una cobertura universal de salud? Bueno, primero buenas tardes, buenas noches. En realidad yo le decía recién a Alex que originalmente lo que planeaba era tener la entrevista, irme a la cancha a ver a River, pero se suspendió el partido, así que estoy bastante más tranquilo. Yendo a la pregunta tuya, Matías, básicamente el tema es que el 100% de los argentinos o de los residentes tienen cobertura, tienen cobertura de salud. Y eso se refleja a través de un derecho a acceder a servicios en los hospitales públicos, en los centros de atención del sistema público. Esto es el 100% de los casos. Por supuesto que este derecho, que existe, este derecho al acceso, y que de algún modo tiene que ver con lo que podríamos llamar cobertura nominal, no se traduce necesariamente en cobertura efectiva. Cuando hablamos de cobertura universal, estamos hablando de cobertura efectiva, esto es, que ese acceso se traduzca en servicios brindados oportunamente, en tiempo y forma, con efectividad y calidad, y que esto esté garantizado. Y en realidad, la cobertura universal de salud es un derecho que se refleja en garantías, y así debe ser, cosa que hoy el sistema público no puede asegurar. Entonces, la diferencia es que debemos traducir esa cobertura nominal en cobertura efectiva. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, brindando servicios en tiempo y forma, acceso, dignificación de la atención, más cercanía, mejoramiento, turnos, como ejemplos te digo, turnos que la gente no tenga que ir a las 5 de la mañana al hospital o al centro de salud, tener turnos programados, tener historia clínica electrónica, tener un médico de familia, un médico de cabecera que se responsabilice por la atención del grupo familiar, que lo cuide, que lo siga a lo largo de su trayectoria médica, que haya redes integradas de servicios de salud entre los centros de atención primaria y los hospitales. Esto en el sector público, que es donde tal vez esto esté todavía un poco más rezagado, y es donde tenemos que poner el foco, por lo menos en esta primera etapa. Ustedes hicieron una prueba piloto desde el año pasado, creo que en la provincia de Mendoza. Sí. ¿Tienen resultados? ¿Hay ya indicios de que el sistema está produciendo resultados positivos? Nosotros el proyecto, en el sector público, hicimos una primera experiencia en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, que es un área periurbana, con muchas necesidades insatisfechas, es un área donde más del 50% de la población no tiene cobertura, es el área más densa del conurbano mendocino. Hicimos una primera experiencia con varios centros de atención primaria en red, con el hospital pediátrico, que es el NOTI, y con el hospital central, que es el hospital de adultos, donde pusimos en práctica todos estos componentes, todavía estamos expandiendo ahora al resto de la red de centros de Guaymallén,
pero digamos, empezamos a pilotear estos componentes que te menciono. Básicamente, atención más personalizada, sistemas de información, historia clínica digital, redes, digamos, integradas de servicios de salud. Y esto es lo que estamos haciendo y empezando a hacer ya en varias otras provincias con lo que llamamos proyectos provinciales escalables. Esto es, comenzar con experiencias como la de Guaymallén en varias otras provincias que después se diseminen y escalen a, digamos, una mayor área de cobertura. En realidad, los tres grandes objetivos que tiene la estrategia de implementación de la cobertura universal de salud en una primera fase en el sector público, pero que no es solo circunscripta al sector público, sino que después tiene que incluir necesariamente las obras sociales, tiene que ver con una estrategia de cobertura territorial, con médico de familia, médico de cabecera, digamos, médico de atención primaria y equipo de salud familiar, pero con población definida a cargo, con áreas en los centros de atención primaria georreferenciadas, con historia clínica electrónica, con redes integradas, es decir, cobertura territorial, sistemas de información y cobertura prestacional, comenzar a priorizar aquellas condiciones en las cuales no es admisible que tengamos diferencias o disparidades sanitarias, como por ejemplo las tenemos en nuestro país, donde en realidad hay diferencias entre 2 y 3 veces de mortalidad infantil entre provincias más pobres o provincias más ricas, o diferencias de 3 o 4 veces hasta 5 en mortalidad materna, en diferencias de hasta 10 veces en mortalidad por cáncer de cuello, en mortalidad por cáncer de colorectal, cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, tratamiento del infarto, hipertensión, diabetes. Es decir, hay cosas que no son admisibles. Y en eso es donde nosotros tenemos que ir cerrando brechas. Y la verdad que cobertura universal es, digamos, ofrecer servicios con efectividad y calidad para cerrar brechas que tienen que ver con las disparidades sanitarias. El cambio hacia la cobertura universal implica ciertas cuestiones de principios de la bioética. Por ejemplo, el tema de la incorporación de la gente en este nuevo sistema, ¿será compulsivo? O, por ejemplo, hoy otras cuestiones, por ejemplo, el tema que mencionó de la historia clínica, ¿cómo garantizar la confidencialidad de los datos también? ¿Cómo van a manejar esas cuestiones? Mira, hoy tenemos casi 17 millones de argentinos que no cuentan con cobertura formal o cobertura explícita por seguros sociales, o sea, obras sociales o seguros privados. Ese es el primer blanco que nosotros, pues eso es la población de los 2 quintilos inferiores de nivel de ingresos, de educación, es la población que tiene mayores necesidades sanitarias. Entonces, eso va a ser nuestro primer blanco. No es que va a ser compulsivo, nosotros vamos a ir avanzando con las provincias, porque a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Los servicios de salud en nuestro país los brindan las provincias. O sea, los efectores son responsabilidad de las provincias, los hospitales o los centros de salud. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, tiene muy pocos efectores propios. O sea, nosotros podemos articular a través de nuestra relación con las provincias. En este sentido, estamos trabajando codo a codo con las provincias para articular esas políticas a nivel nacional. Y lo que cuando hablo de cobertura territorial es comenzar a avanzar, por ejemplo, en los centros de atención primaria con su población de referencia que hoy existe. Digamos, suponte 10.000 personas que reciben atención o que debieran recibir atención de ese centro de atención primaria, pero hoy no están necesariamente identificados. Entonces acá hay que comenzar a hacer un barrido territorial, decir, bueno, ¿cuál es la población de riesgo que necesita, digamos, atención dentro de esta zona geográfica? Una vez que identificamos eso, ¿cómo podemos avanzar? No de manera compulsiva, para que esa gente tenga un médico de cabecera, que lo cuide, que lo siga. ¿Cómo hacemos para que consulte? Esto es una estrategia que no es solo de los médicos, desde ya. Esto tiene que ver con los agentes sanitarios, con los promotores de salud trabajando en territorio. Acercar a la gente al centro de salud. Y respecto a lo que vos decís, que es algo muy importante, que tiene que ver con la confidencialidad de los datos, particularmente en una historia clínica electrónica, desde ya que todos estos sistemas tienen que tener un particular resguardo por la privacidad
y por la confidencialidad de los datos. Porque bueno, un poco el objetivo de la historia clínica electrónica es que los equipos tratantes, por ejemplo, del centro de salud o del hospital puedan compartir los datos. Y también que si uno vive en Mendoza, en Guaymallén, pero le toca atenderse en Salta, el equipo tratante, pues tiene un problema de salud en Salta, el equipo tratante puede acceder a los datos clínicos. Esto mejora significativamente la calidad de atención, permite comunicar los sistemas. Por supuesto, esto tiene que tener fuertísimos resguardos de confidencialidad, que de hecho los tiene. Quería preguntar, en el campo de las tecnologías médicas, incluyendo los medicamentos, se requiere una inversión enorme. ¿En qué medida esta inversión para la innovación puede poner en peligro o cómo se hace sustentable el sistema de salud ante este requerimiento de esa inversión? El tema de la sustentabilidad del sistema de salud es una enorme preocupación a nivel global. La Argentina gasta 10 puntos del PBI en salud, es un gasto en salud muy alto para los resultados que tenemos. Somos uno de los primeros gastos en Latinoamérica y nuestros resultados distan mucho de ser los mejores en la región. O sea, ahí tenemos un problema. Por el otro lado... Perdón, ¿por qué? Bueno, porque no se corresponde el nivel de gastos que tenemos como país con los resultados sanitarios. Cuando uno ve los indicadores, no son los indicadores que debiéramos tener para la magnitud de ese gasto. ¿Y en este caso es la herencia recibida o una herencia histórica de la Argentina? No, esto es histórico. El sistema de salud argentino está segmentado, fragmentado en cada uno de los sectores, muy poca coordinación, articulación, muy poca integración. Tenemos serios problemas que estamos heredando desde hace décadas, esto no es de ahora. Ahí tenemos un problema, pero además tenemos un problema de sustentabilidad, porque ustedes saben que el costo creciente de la innovación tecnológica está siendo insustentable en los sistemas de salud. El costo está creciendo de manera aceleradísima, geométrica. En este momento, digamos, sobre todo con los nuevos medicamentos, los productos biológicos, todo esto hace que los costos de los tratamientos, la innovación produce muchísima ganancia de calidad de vida, en algunos casos también de sobrevida, pero a costos que son cada vez mayores. Entonces el tema es cómo podemos de algún modo comenzar a racionalizar eso de manera explícita, con políticas de cobertura objetivas, transparentes, que permitan ir caminando, digamos, esto de manera mucho más racional. Entonces, el tema es un tema, digamos, que genera muchísima tensión, muchísima tensión. Por un lado está... Nos interesa mucho esa tensión en este ámbito. No, por un lado está la innovación tecnológica, y decimos cómo podemos acompañar la innovación tecnológica, y por el otro lado, qué es lo que podemos pagar. Entonces, ustedes han visto en los medios, y esto, digamos, que el gobierno tiene un claro interés en, por un lado, promover la innovación tecnológica, el desarrollo productivo de la industria tecnológica, farmacéutica, pero por otro lado tenemos que proteger a la población y que esa población pueda acceder a los medicamentos, a las nuevas tecnologías de manera amplia y sustentable. Entonces, el precio de los medicamentos, las políticas de cobertura, en cuáles son las indicaciones, qué es lo que el Estado nacional, provincial, municipal, la seguridad social debiera cubrir, tiene que ser algo, digamos, en lo cual hay que trabajar, de hecho lo estamos haciendo, a través de dos ejes. Por un lado, las políticas de precios de medicamentos y por el otro lado, las políticas de cobertura de nuevas tecnologías. ¿Cómo podría el Estado intervenir de manera más activa en la regulación de los precios de los medicamentos? Y ahora estamos ya trabajando en compra conjunta, compra consolidada. Ustedes han visto una experiencia que hicimos con el Factor 8, que es un tratamiento para el tratamiento, o sea, es un medicamento para el tratamiento de la hemofilia muy, muy costoso, en donde se consiguieron a través de compras conjuntas de los actores públicos, en este caso fue el Ministerio de Salud de Nación, las obras sociales a través de la Superintendencia, el PAMI, IOMA, que estamos hablando, digamos, entre todos del 70% del mercado. Cuando conseguimos realmente un proceso licitatorio transparente con una reducción de precios muy considerable. De hecho,
digamos, mucho más que lo que inclusive nosotros anticipábamos, 80% de reducción. Lo mismo vamos a hacer ahora con nuevos productos biológicos, con oncológicos. Digamos, este es un proceso que lo que va a conseguir es lo que nosotros buscamos, que son precios razonables para ampliar la cobertura. Esto también es parte de la cobertura universal. Eso por un lado, política de precios. Y por el otro lado es políticas de cobertura. Esto es el proyecto que entró ahora hace una semana al Senado nuevamente, de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, cuyo objetivo es empezar a definir clara y explícitamente políticas de cobertura de nuevas tecnologías. ¿Quién, cuándo, dónde, en qué circunstancias el Estado va a subsidiar, digamos, los nuevos medicamentos o las nuevas tecnologías? ¿Cuánto los va a subsidiar? ¿En qué circunstancias? Etcétera. ¿Qué tan alejados están hoy en la percepción la industria con el gobierno en este punto? ¿Entre la evaluación de tecnologías? Sí. No, yo creo que es algo que se viene hablando desde hace ya muchísimo tiempo. Y yo creo que la industria, esto ocurre en todo el mundo, vamos a empezar por ahí. En uno de los pocos lugares donde todavía no existe esto es en la Argentina. Esto existe en todos los países europeos, en todos los países desarrollados, en todos los países con economía de mercado. Tal vez Estados Unidos es la excepción. ¿Sí? El NICE de Gran Bretaña. Bueno, ese es un ejemplo, pero los países europeos todos tienen agencias de evaluación de tecnologías y políticas de cobertura explícitas. Todos los países que tienen economía de mercado, a excepción probablemente de Estados Unidos, que en Medicare y en los sistemas de veteranos también lo tienen. A ver si entiendo cómo funcionaría. Se presenta evaluación de esta agencia, un nuevo medicamento para una patología y emite una resolución aconsejando o desaconsejando la cobertura por el Estado de ese medicamento, independientemente de que en términos, no solamente tomando en cuenta los aspectos clínicos. A ver. O sea, por un lado, el ANMAT puede aprobar... Sí, ese medicamento está aprobado por el ANMAT. Claro, el ANMAT lo puede aprobar, Ajá. por ejemplo, y después hace un seguimiento esta agencia diciendo si le va a dar cobertura para el Estado, para las obras sociales, las prepagas, algo así es. Tu pregunta es excelente. Por un lado están cuáles son las competencias y las incumbencias de estas dos agencias regulatorias. Por un lado tenemos el ANMAT. El ANMAT, ¿cuál es su incumbencia y sus competencias? Es evaluar la seguridad, la eficacia, la calidad de manufactura de un nuevo producto. Es lo que hace la EMA en Europa o la FDA en Estados Unidos, por citar ejemplos más conocidos. Eso es para, digamos, aprobar el registro, el licenciamiento, comercialización de un nuevo producto, sea un medicamento, un dispositivo. Después está de qué manera el Estado, a través de la cobertura del Ministerio de Salud de la Nación, de las obras sociales, del PAMI, del PMO, va o no a cubrir ese nuevo medicamento o ese nuevo dispositivo. ¿Y cómo lo va a cubrir? ¿Lo va a cubrir totalmente? ¿No lo va a cubrir totalmente? ¿Bajo qué circunstancias clínicas? ¿Cuáles van a ser las indicaciones? ¿Y todo eso se tiene que decidir o ya está decidido? ¿Cómo no entiendo? Este tema de cómo se va, digamos, la misma agencia cuando se cree va a tomar esas decisiones. No, la agencia va a emitir, como bien dijeron, una recomendación. Pero esa recomendación probablemente, si bien ahora se está discutiendo, va a tener una fuerza de vinculación muy importante. No es que diga uno... Vinculante con el sector público. Sector público, pero el sector público, cuando vos hablas de sector público y lo que hoy cubre el PMO, estamos hablando de prácticamente todo el mercado. Es decir, que si hubiera una recomendación que denegara la cobertura, entonces es muy difícil que ese medicamento o ese producto pueda, digamos, entrar en el mercado, digamos, de las obras sociales. Ahora, también es cierto que esto tiene que ver con muchas otras cosas. O sea, la fijación del precio, la negociación del precio no está tan alejada. Porque puede haber, digamos, un estudio donde se diga, bueno, el impacto presupuestario, la evaluación de costo-efectividad, muchas de las metodologías que se van a utilizar y que hoy se utilizan en todo el mundo para evaluar el valor por el dinero invertido, tienen que ver con el precio.
más allá de que una vez que se demuestre, uno puede demostrar efectividad clínica, eso es básico, ¿sí? Efectividad clínica, no es lo mismo que lo que evalúan MAT. Uno demuestra efectividad, pero a partir de que demuestra efectividad clínica, es muy importante el valor que agrega, el beneficio agregado sobre el costo incremental que implica. Y esto tiene mucho que ver con, de nuevo, el valor por el dinero. Esto es costo-efectividad. Y además el impacto presupuestario, porque puede ser costo efectivo, pero puede ser que sea impagable. Entonces, todo esto son elementos que entran en la ecuación. Por supuesto que, digamos, uno puede emitir una recomendación, la última decisión la va a tomar el agente financiador, pero con informado por la mejor evidencia científica, económica, etc. ¿Podría pasar que la agencia recomiende, no se va a dedicar a recomendar nuevos medicamentos, sino medicamentos que ya están en el mercado, existentes? No, básicamente sería que el foco va a estar puesto en las los nuevos medicamentos. Sí, ok. porque en realidad, una vez que ya el medicamento está, digamos, Ok. es muy difícil cambiar, revertir eso. Sí con los nuevos medicamentos Bien, bien. o tecnologías, ¿no? Usted decía anteriormente que gastamos mucho en salud y sin buenos resultados. Se supone que todo este cambio va a implicar un ordenamiento, un mejor uso de los recursos financieros, o sea, un menor gasto, pero garantizando un mayor acceso a la población a la cobertura de salud. Sí, idealmente, Digamos, esa o el ecuación mismo gasto, pero con mucho mejor cobertura en cuanto a acceso, calidad, efectividad. ¿Tienen metas de esto? ¿Cuándo podría ser? ¿En 5 años se puede ver? ¿O en 10? ¿O qué? Y depende qué. Por ejemplo, lo que tiene que ver con políticas de precios de medicamentos o de nuevas tecnologías o evaluaciones de cobertura, yo creo que lo vamos a... O sea, bueno, todo esto requiere ciertos pasos, tiempos parlamentarios, pero en principio yo diría que me parece, o soy optimista, en que esto va a estar operativo el año próximo. Respecto a todas las estrategias que yo mencionaba para implementación y ampliación de la cobertura efectiva, bueno, esto es un proceso que está empezando. Yo creo que nosotros lo podemos medir en un plazo que no va a ser menos de 4 a 5 años para empezar a visualizar resultados concretos. Esto recién está empezando. Una agencia de evaluaciones que guíe el análisis por criterios técnicos, ¿ampliaría o limitaría las prestaciones médicas obligatorias, el PMO actual? Le daría un fuerte componente de transparencia y de racionalidad. Yo creo que esto se va a ampliar, porque la innovación tecnológica es indetenible. El tema es cómo encaminarla de manera de que sea lo más sustentable posible y que no deje atrás a grupos poblacionales que no se van a poder beneficiar. Ese es el tema. Es un tema de equidad. Es un tema de que todos puedan acceder, no solamente algunos o el que toca la puerta primero. Ese es el punto. ¿Cuál es el indicador que más le preocupa de salud y cómo se propuso intentar mejorarlo? Hay muchos indicadores que me preocupan. Básicamente me preocupa la brecha. Si me preocupa algo, me preocupan las diferencias que no se explican, digamos, por otra cosa que no sea menores oportunidades de acceso a una cobertura sanitaria efectiva o atención adecuada. Pero hay un tema que me preocupa mucho y que es un tema que yo vengo batiendo el parche hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con las enfermedades crónicas, con la epidemia de enfermedades crónicas y en particular con una condición que afecta a la población más vulnerable, que son los chicos, y esto es el sobrepeso y la obesidad infantil. Y si insisto con esto, es porque esto es lo que va a amenazar el futuro de la próxima generación. Esto es un problema global, no es un problema solo de la Argentina, pero la Argentina está casi liderando los rankings regionales de sobrepeso y obesidad infantil, de consumo de alimentos no saludables, particularmente bebidas azucaradas. Es decir, nosotros realmente tenemos un problema. Y un problema al cual recién ahora estamos empezando a dar cuenta. Por suerte, esto entró en la agenda presidencial. El presidente mencionó explícitamente el problema de la obesidad infantil
en su discurso de inauguración al Congreso, y a nosotros eso nos da muchísima fuerza para poder encaminarnos en, digamos, en trabajar en iniciativas concretas para comenzar a dar cuenta de este problema. De hecho, porque bueno, yendo a las cifras concretamente, estamos hablando de que un 40% de los chicos tienen sobrepeso o obesidad infantil. Chicos y adolescentes, 40%. Y uno a veces piensa, ¿qué chicos? Los chicos pobres. En los chicos pobres, en los 2 quintilos inferiores de ingresos, por ejemplo, nosotros hemos visto en el programa Sumar, que tiene nominalizados 16 millones de personas que están solo cubiertas por este programa nacional, que no tienen obras sociales y que son básicamente estos 2 quintilos inferiores de ingresos, tienen una relación entre lo que es la desnutrición clásica de los chicos, o sea, el bajo peso, el baja talla, y el sobrepeso y la obesidad, la relación es de 4-1 en los pobres. 4-1. O sea, estamos frente a un serio problema. ¿Qué estamos haciendo? En pronto estamos trabajando en la creación de un Plan Nacional de Prevención del Sobrepeso y la Obesidad Infantil, con varios componentes multidimensionales que van a trabajar desde educación alimentaria hasta, digamos, los alimentos los entornos escolares, digamos, saludables, hasta qué tipo de valor nutricional tienen los alimentos que recibe la población más vulnerable en los comedores comunitarios, por ejemplo, hasta la protección de la lactancia materna y sobre todo aspectos regulatorios que tienen que ver con etiquetado frontal, con entornos escolares, con regulación del marketing, con políticas fiscales que estamos trabajando con los legisladores. O sea, una política como la de México de poner impuestos más altos a bebidas azucaradas, o Chile que hizo etiquetados, o es algo que ustedes están evaluando. Son diferentes estrategias. Sí, etiquetado frontal es algo que estamos trabajando concretamente, como políticas como entornos escolares o regulación de la publicidad en los horarios donde los chicos ven televisión o están en las redes. Sí, definitivamente. Y las políticas fiscales que, bueno, fueron ensayadas el año pasado, lamentablemente no se logró, digamos, fue parte de toda una negociación, pero digamos, nada, que es uno de los elementos que seguramente en este menú de opciones contribuye a disminuir el consumo de productos no saludables. Y con respecto a este tema de los alimentos y la desnutrición y la obesidad, en general hay como una falsa percepción y muchas veces las empresas privadas alientan, bueno, hagamos donaciones contra la desnutrición. Sin embargo, el principal problema es la obesidad, como usted dijo. ¿Van a trabajar con el sector privado? Porque parece como que muchas veces el sector privado, especialmente el alimenticio, pone más énfasis en eso. Bueno, estamos haciendo responsabilidad social contra la desnutrición, pero muy poco sobre obesidad, ¿no? Están cambiando. Yo creo que están cambiando. Digamos, pues bueno, están viendo. Esto es un problema global. Y empresas, digamos, de primera línea que tienen que ver con bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas, están cambiando su percepción y de hecho están haciendo, por ejemplo, no quiero mencionar, no sé cómo es esto de mencionar o no por nombre y apellido, pero bueno, ustedes han visto Coca-Cola, cómo está, digamos, ha cambiado sus estrategias comunicacionales respecto a la Coca-Cola sin azúcar. Eso no es casual. Están modificando, digamos, están empezando a reformular sus productos, que es uno de los objetivos de, digamos, estos entornos regulatorios distintos. Es decir, bueno, empecemos a crear conciencia social, tanto en la comunidad, en el público en general, en los tomadores de decisión, en los políticos, como en los productores. Y lo que no se puede hacer es excluirlos de todo esto. Esto tenemos que conversar. Digamos, si son parte del problema, tienen que ayudarnos a ser también parte de la solución. Entonces, la industria tiene que estar en el eje de la discusión. Lo que quería preguntar es si tiene que evaluar del 1 al 10 el nivel de transparencia en la relación entre el Estado y la industria de la salud, ni bien asumieron, y cuánto eso, ¿qué puntaje le daría? Bueno, yo en realidad comencé hace 4 meses y medio.
Así que poco. Pero yo creo que se está avanzando, se está avanzando. Yo creo que yo creo que el debate que se dio con la industria farmacéutica, por ejemplo, en estos últimos meses, digamos, más allá de que obviamente diferentes perspectivas, puntos de vista, negociaciones, peleas, etcétera, me parece que es muy bueno, es muy bueno. Es empezar a discutir las cosas y me parece que cada uno tiene que ponerse en su lugar. Y está claro que podemos tener diferencias, pero es bueno saber dónde está parado uno, dónde está parado el otro, cuál es el trecho que hay que recorrer, cómo conciliar. Y me parece que sí, yo diría que en general en el país, claramente, no solamente en el sector salud, en el país en general se está avanzando muchísimo en transparencia. Y me parece que eso es central para cualquier proceso de negociación, y ni que hablar para reducir la corrupción que existe en salud como en todos los sectores de la economía, ¿verdad? Y me parece que eso está avanzando mucho, afortunadamente, en el país. Bueno, Valeria. Lo llevo a un tema de coyuntura. ¿Cómo está evaluando el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso? Que ya tiene un mes. Hoy se cumplió un mes. Sí, yo creo que, primero, bueno, de nuevo decir lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Me parece que está bárbaro, me parece que es muy valiente por parte del gobierno y del presidente haber abierto este debate. Era un tema que atraviesa la sociedad y estaba barrido debajo de la alfombra desde hace décadas. Así que para mí eso es auspicioso. Lo otro que es auspicioso es que independientemente del resultado final, que no sé cuál será, yo creo que hay ciertas cuestiones que ya están casi consagradas. Aún por los sectores, digamos, que hoy se oponen a la despenalización del aborto, el tema de la educación sexual integral, el tema de la anticoncepción, de la entrega de anticonceptivos, de comenzar a reforzar los protocolos de actuación en aquellas condiciones en las cuales hay excepciones y hay digamos, está permitida, legalizada la interrupción del embarazo. Me parece que de eso ya no se vuelve, independientemente del resultado. Entonces yo creo que en ese sentido ha habido un avance. Después está lo que va a ocurrir. Es un debate bastante, como está atravesado por cuestiones religiosas, filosóficas, científicas. Yo quisiera decir que mi perspectiva, y lo he dicho cada vez que me lo han preguntado, es la de la salud pública. Es decir, yo soy sanitarista y por lo tanto, digamos, más allá de mis convicciones personales, lo que importa es conocer cuáles son los datos. Y los datos son más o menos lo que he venido diciendo, digamos, desde que empezó, digamos, toda esta discusión. La realidad es que la despenalización lo que probablemente haga es que disminuya la mortalidad materna, la mortalidad, digamos, por aborto inseguro, que tiene un enorme gradiente social, La realidad también es que la tasa y esto no creo que se refleje porque no hay evidencia que así lo demuestre, en un aumento del número de abortos. Entonces, a mí me parece que, digamos, esto simplemente lo que va es más allá. Cada uno tiene sus convicciones y me parece bien y son absolutamente respetables. El tema que uno tiene que ver es el tema de la salud pública. Cómo garantizar, digamos, que las interrupciones del embarazo no sean diferentes, no impacten distinto en quienes tienen acceso a un aborto seguro o un aborto clandestino. Y me parece que ese es el principal problema. Por supuesto que, de nuevo, como acá hay muchísimo, y yo no me quiero meter en hasta qué punto el Estado puede o no puede estar metido en esta discusión, porque la verdad es que me parece que me excede. Yo solo puedo decir que existen como dos grandes perspectivas, la de la ciencia, que básicamente discute hechos fácticos, digamos, y no creo que sea... Y que tiene evidencias. Claro, pero yo no creo que la ciencia pueda decirte cuándo empieza cuándo una persona o cuándo la vida se transforma en un ser humano. Eso no es una definición que puede explicar la ciencia. La ciencia no puede, y lo he dicho, ni refutar ni corroborar juicios éticos. Y la realidad es que cuando uno dice, bueno, la vida empieza
en el momento de la concepción. Es cierto, el ser humano, cuando toda esta discusión no es una discusión que pueda ser respondida desde la ciencia. Entonces, yo creo que acá es donde viene el principal dilema, digamos, en esta cuestión. Desde la perspectiva de la salud pública, el tema es fundamentalmente si la Argentina, que tiene una tasa muy alta de mortalidad materna, digamos, respecto a otros países de la región, la puede reducir y cuánto contribuiría el aborto inseguro, que hoy, digamos, si bien es cierto, como también se ha dicho, no todas las muertes por aborto son por aborto clandestino, pero así como es que se agrupa, hoy representan aproximadamente el 18% de las muertes maternas. Esos son los datos. Ministro, muchas gracias por haber venido. ¿Le preocupa la salud de Messi? Sí, cómo que no. A todos nos preocupa. Bueno, ahora vamos a estar enseguida ahora con Julieta Castañeda, gerente general Conosur de Johnson & Johnson Medical Device, y después Enrique Macaya Márquez con Gabriel Macaya, pero quería agradecerle, ministro, por haber participado en esta primera edición del Ford Healthcare. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.